disfrutarlo. Hay dos movimientos clave que no vamos a ver en el día por festivo: el 2 años y el 10 años americano y el dólar. Sí que vemos el movimiento euro-dólar, pero no el dólar. De tal manera que euro-dólar 1,0307 recupera terreno 0,4% arriba, pero Bitcoin es el gran protagonista de la jornada. Sube por encima de $2.700, no es menor el oro, 0,23% arriba. Cae el petróleo por debajo de los $80. Pero nada, prácticamente plano. Vienen los mercados asiáticos a la espera de Donald Trump en positivo y viendo que China no ha movido los tipos de interés. Nikkei 1,17% arriba, CSI 300 0,4% arriba, Hang-Seng 1,8% en positivo. Vienen los futuros americanos intentando que Donald Trump parta mañana de los 6.000 puntos, 6.001. Esa cotización en futuros que tiene SP500 a estas horas, pero prácticamente plano. 0,06 arriba, 0,02 Nasdaq, 0,1 el Dow Jones en futuros, Russell 2000 0,17. Todo a la espera de un Donald Trump que, como han escuchado en esa primera declaración, quiere hacer grande América otra vez. Make America Great Again, diciendo, sobre todo, devolviendo, lo que dice es el patriotismo, devolviendo, dice, el orden en las ciudades, sacar las ideologías woke de todos los lugares donde haya corrompido, ha dicho Donald Trump, la sociedad estadounidense, y dice que termina el declive, que empieza la fuerza, que acaba la política corrupta en Estados Unidos. Sobre la nación, después dice de una lucha de 9 años y de la enorme victoria, dice, del 5 de noviembre, que le ha dado en sus manos todo el poder en Estados Unidos con esa trifecta, esa victoria en todos los órdenes en las elecciones del 5 de noviembre, dice, le vamos a demostrar, lo van a escuchar enseguida, a los corruptos que esta nación ya no les pertenece, que la nación es del ciudadano estadounidense. Le quitamos la nación a los corruptos, que dejen de corromperse y de corromper a la nación para dársela al ciudadano común que la tiene en sus manos precisamente para desarrollarla. Escuchen a Donald Trump. Last 9 years, you and I fought side by side against the most sinister and corrupt forces on earth. And in our magnificent victory on November 5th, you showed them once and for all that this nation does not belong to them. This nation belongs to you. Fue una presencia de masas espectacular, porque saben que hoy no se va a celebrar la toma de posesión como normalmente se ha celebrado en el Mall de Washington, cerca del río Potomac, en esa fotografía donde los padres fundadores también vieron el entorno de una nación estadounidense unida y potente. En esa nación, en esa fotografía habitual en los últimos 40 años, no se va a producir delante del mall a pleno espacio público, sino que va a ser mucho más limitado en el interior del Capitolio, con un entorno de unos 2.000 invitados, por lo que la fotografía de masas la tuvo que tener en estas declaraciones Donald Trump en la noche de ayer para intentar transmitir esa fotografía de inicio de mandato a la población, a la ciudadanía, entendiendo que lo que va a tener hoy es una toma de posesión mucho más centrada en los poderes que en la ciudadanía, que no podrá asistir de una manera clara al celebrarse de manera interna por culpa del tiempo, del frío que está asolando también Washington en estos días. 40 años hacía que no sucedía que veíamos una toma de posesión en privado, y a partir de coger un poco de calor en ese entorno de la toma de posesión en el Capitolio, a partir de ahí empieza o la motosierra de Milei aplicada a Estados Unidos, o el gran puño de acero de Donald Trump alrededor del punto clave sobre el que parece que se va a iniciar el movimiento legislativo en Estados Unidos. 3 medidas que parece que van a llegar ya y que las anunciaba ayer Donald Trump. La primera, lo avisó en campaña, una deportación masiva sin precedentes, histórica, como nunca se ha visto antes. Decía Donald Trump, cuando mañana el sol se ponga, la invasión fronteriza habrá terminado. Escuchen a Donald Trump. The sun sets tomorrow evening. The invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home.
por lo que todo parece indicar que ese primer decreto de una deportación masiva histórica contra inmigrantes ilegales en Estados Unidos, dijo Donald Trump que se iba a empezar por aquellos inmigrantes ilegales que además tengan una orden de detención o que estén en una situación complicada por haber delinquido, pero a continuación por aquellos inmigrantes que siguen en situación ilegal, a pesar de que Estados Unidos le ha dicho que no pueden seguir en el país. La fotografía va a ser muy complicada. No se descarta que haya una tensión excesiva de una manera social durante el día, precisamente por ese movimiento de deportación masiva que va a poner encima de la mesa Donald Trump. El otro punto fundamental sorprendió, pero no sorprendió y da una idea de por qué también va la contrarrevolución, de por qué uno de los objetivos de Trump, que ya no tiene nada que perder en el sentido electoral, no tiene, salvo dentro de 2 años, las elecciones de medio término, que volver a presentarse, por lo que tiene manga ancha gran parte del camino para poder hacer alrededor de levantar las alfombras. El punto fundamental, y ya se venía especulando con él por la entrada precisamente o por la unión a su campaña de Kennedy, viene alrededor de los documentos de 3 asesinatos que Donald Trump quiere sacar del cajón, quiere del cajón de la historia recuperarlo, desclasificar documentos y poner encima de la mesa que hay un estado profundo. Ahora les diré ahora les cuento una cuestión de hace 2 días, no de esta última noche, que ha evocado mucho el pasado alrededor de una película que seguro que han visto, y si no le cuento el relato de lo que estaba intentando transmitir supuestamente Donald Trump. Pero ese cajón abierto, esa parte profunda del Estado, ese Estado profundo en Estados Unidos que vive hoy o saliendo o sale corriendo de Estados Unidos o busca la manera de intentar camuflarse o de intentar cambiarse la chaqueta para estar al lado de Donald Trump en este entorno. ¿Qué es lo que va a desclasificar Donald Trump? Los documentos de los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, los documentos del asesinato del hermano de John Fitzgerald Kennedy y los documentos del asesinato de Martin Luther King, sobre quien hoy celebramos el festivo clave que va a mantener cerrado el mercado en Wall Street. Hoy Martin Luther King en Estados Unidos puede vivirse un día histórico alrededor de Martin Luther King, por supuesto alrededor también de John Fitzgerald Kennedy y de su hermano y de, si lo piensan, la visión, y luego empezarán a ver cómo no da puntada sin hilo Donald Trump, alrededor de para quién quiere gobernar Donald Trump, que es para el ciudadano común, para las minorías, para aquellos que consideran que el Estado profundo les ha dañado profundamente y en las últimas elecciones giraron su voto. En este caso, en el caso de intentar sacar los documentos del asesinato de Martin Luther King hacia la minoría racial, hacia las minorías raciales, hacia que no haya un movimiento donde el Deep State, donde el Estado profundo dañe sus intereses. Escuchen a Donald Trump. As a first step toward restoring transparency and accountability to government, we will also reverse the overclassification of government documents, and in the coming days, we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr., and other topics of great public interest. It's all going to be released, Uncle Sam. ¿Por qué esto ahora y por qué ese enaltecimiento en el público de Donald Trump, en los trumpistas, en los trampistas, alrededor de que se vayan a desclasificar documentos de 3 asesinatos clave en los últimos 70 años en Estados Unidos? Principalmente porque el primer golpe que quiere dar, o uno de los primeros golpes que quiere dar Donald Trump, viene alrededor del Estado profundo. Hace 2 días, Donald Trump daba una fiesta donde estuvo, por ejemplo, la mujer de Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, donde estuvieron gran parte de los líderes de la derecha en todo el mundo, donde fue Jeff Bezos y donde Jeff Bezos se acercó a intentar hablar con un Donald Trump en que le intentaba transmitir alguno de los mensajes en una conversación alrededor de cómo iba a ser el mandato. Aparte, entendemos que de felicitarle y de empujarle la nueva legislatura,
pero donde en la parte final, cuando ya toda la fiesta, el colofón se había producido, Trump era recibido a manos abiertas por las élites de la derecha, pero también las de la izquierda, cambiándose de bando para intentar sobrevivir en la contrarrevolución, y cómo Donald Trump aparecía, de repente salía a un balconcito en la noche estadounidense, en la noche ya en Washington, salía con Melania Trump y veía unos fuegos artificiales en el cielo en los que de repente la organización hacía sonar el Nessun Dorma. Esa canción alrededor de cuando la noche acabe, todo se habrá ido, ese Nessun Dorma histórico que evocaba a una película, es que la salvajada de la película no se puede evocar aquí, pero sí el movimiento alrededor. La película es The Sum of All Fears, la suma, la unión de todos los miedos, o en español, Pánico Nuclear, donde esa canción venía a reflejar la caída del Deep State estadounidense. En esa película, les repito, Pánico Nuclear, para la traducción en español, The Sum of All Fears, es decir, la suma de todos los miedos, en el que Estados Unidos y Rusia firmaban el final de la tensión, de una época de tensión donde el Estado profundo había sido la causa fundamental de la llegada de esa tensión total de la Guerra Fría, de esa tensión total alrededor de una Guerra Fría donde se ve a los dos protagonistas firmar el documento que ponía fin a la tensión total en Bahía Cochinos, en lo sucedido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Estados Unidos y Rusia hoy en día, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para poner fin a lo que la película intenta darle forma, que es como el Deep State, como toda esa parte de inteligencia estadounidense llevaba a Estados Unidos, al mundo, a la Unión Soviética, al borde del precipicio. Y sonaba esa canción de Nessun Dorma en la película que ponía fin, porque al amanecer todo se habrá acabado, puedes volver a vivir tranquilo, todo se habrá terminado. Pasaban por en medio algunas cosas que Dios quiera que no sucedan, claro, en esa película, dramáticas, pero y esperemos que no sucediendo eso, sí que se acabe con una parte del Estado profundo en el sentido del poder que tiene dentro de las relaciones internacionales, porque lo que planteaba la película y evocaba también ese movimiento, le digo que evocaba porque ha sido el tema fundamental de comentario en Estados Unidos, en Washington, alrededor de por qué la elección de ese momento, mientras ellos ven impertérritos, Donald Trump y Melania Trump, un movimiento de fuegos artificiales como si fuese el final de una época, el inicio de otra época, donde el Deep State, donde el Estado profundo estadounidense salta por los aires con la llegada de lo que ya se denomina, y les vengo diciendo desde las 8 de la mañana, la contrarrevolución. Tiene unos tintes muchísimo mayores de lo que antes del 5 de noviembre se podría haber esperado, unos tintes de cambio, de vuelta, de contrarrevolución cultural, de contrarrevolución económica, de contrarrevolución geopolítica para crear un nuevo mundo. Lo que pasa es que estamos en Davos. También suena a un reseteo, también suena a un movimiento donde todo cambia para ver si nada cambia y lo único que cambia es el poder de manos, o si de verdad, como está indicando Donald Trump, todo cambia para que el ciudadano sea de verdad el que mediante su libertad, mediante tener todo el poder en sus manos, puede hacer el gran cambio de una nueva época abierta a los ojos de Estados Unidos. El otro punto fundamental sobre cómo empieza a verse que Donald Trump va a venir a cambiarlo todo viene en el entorno de TikTok. Fíjense, porque hemos hablado de minorías, hemos visto también todo el movimiento de cambio alrededor de las deportaciones masivas. Son elementos fundamentales del inicio de mandato de Donald Trump a partir de las 6 de la tarde, que lo veremos en ese discurso aquí en Negocios Televisión. El otro punto fundamental es TikTok. Se fue como si se fuera alrededor de la administración Biden. Biden y la administración Biden-Harris no pudieron hacer nada para lo que era un drama para una parte de la población estadounidense joven alrededor de que no pudieran entrar en TikTok, y como Donald Trump ha sabido moverse políticamente alrededor de darle precisamente a esas generaciones más jóvenes una salida alrededor de lo que estaba viéndose con un problema que para ellos era muy importante, que era la eliminación de la opción
opción de poder expresarse a través de TikTok, de quien ahora Donald Trump dice que Estados Unidos debe poseer en la sociedad, en la empresa en Estados Unidos, al menos el 50%. Dos compañías parece que se pueden hacer con el control de TikTok, al menos en un 50%. O Twitter, X, Elon Musk, o Perplexity, de quien en las últimas horas también se ha hablado mucho alrededor del movimiento que puede hacer para tomar una parte de la compañía. Trump anunciaba así que TikTok había vuelto porque él lo había conseguido para una gran parte de la población más joven que veía como un problema para su día a día no poder contar con TikTok. Y fíjense en lo que dice Donald Trump. También para las empresas se había convertido en un problema a la hora de comunicar perder TikTok, lo que significa también una gran victoria para esta red social. Escúchenle. As of today, TikTok is back. 8:23 de la mañana desde Davos, donde el foro hoy empieza, pero no empieza. Empieza, pero mira no de reojo, sino fijamente, no lo que sucede dentro del entorno de Davos, sino lo que sucede al otro lado del Atlántico. Hoy el centro del mundo es Washington. Hoy el centro del mundo es el Capitolio. Hoy las élites mundiales